Ahora sí, otra vez, José Luis, nos da mucho gusto estar en tu casa y venir a platicar contigo para que nos cuentes, como gran conocedor que eres, pues algunas cuestiones de la familia y todo eso. En principio se me ocurre preguntarte, José Luis, ¿cómo empezó tu afición por estas cuestiones de genealogía y familiar? Bueno, mira, mi papá tenía su oficina en la calle de 20 de noviembre, en el edificio de Atoyac Textil, que todavía existe, que es un edificio muy bonito frente al puerto de Liverpool, en el segundo piso, y hasta la fecha todavía en el directorio, a pesar de que esto han pasado más de 60 años, en el directorio todavía estaba el nombre de mi papá como si siguiera ocupando ese local. Junto tenían unas oficinas, una compañía en la que participó tu papá y mi papá, que se llamaban ¿Diatomex? Diatomex, que era Diatomex o Tizar S.A., usaban los dos nombres, porque me imagino que habían sido dos empresas paralelas que habían dado para la explotación de unas minas que tenía mi papá en el estado de Tlaxcala, cerca de San Martín Texmelucan. Y entonces, platicando ahí con tu papá y con mi papá, platicaban mucho de la familia, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, iba un primo de mi papá, un señor muy sui generis, educado muy al siglo XIX, que se llamaba Rafael, y entonces platicaban ahí de algunas cosas, y entonces y yo preguntaba más, porque siendo más joven le daba más importancia a esas cosas. Y entonces no sé cómo fue que me enteré que tu papá había sacado el testamento de don Diego Vaz en el archivo de la iglesia de la Santa Veracruz. Entonces, ahí me di cuenta que en los archivos de las parroquias podía obtener información de algunos datos interesantes, y los primeros lugares en los que me metí a investigar fue en la parroquia de San Sebastián, en el centro, donde estaba el acta de bautizo de la hija mayor de don Pedro, que se llamaba Paz, que el padrino fue José Mariano Michelena, la madrina no me acuerdo quién fue, y después encontré el acta de defunción de doña Cruz de Aguilar, que vivía, por cierto, en la calle de Loreto, creo que número 5, muy cerca a la iglesia de Loreto. Esto fue en ese lugar donde empecé yo a hacer mis investigaciones o mis cosas, porque yo ya había cambiado mi idea de estudio, de estudiar arquitectura, y no y dejé la carrera de leyes, me metí a arquitectura, y la iglesia de Loreto, de la Santa Vera, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, la que está contra esquina de la iglesia de Loreto, y atrás está San Sebastián. Entonces esas tres parroquias
las investigué mucho y además ahí me encontré con que don Pedro vivía en la calle de Chavarría número 5 y posiblemente haya sido coincidencia porque era el número 5 en donde murió doña Cruz de Aguilar, el número 5 donde vivía don Pedro. En fin, y así me fui interesando por investigar, pero no en plan de genealogista vanidoso, sino en plan de saber la verdad de la familia, cómo eran y tal. Y después de esto me fui a España y ahí sí dije, no, pues aquí sí. Y ya mi papá estaba muy impregnado de la genealogía y tu papá también. Entonces le escribía yo a mi papá y le escribía yo a mi tío Salvador que de los datos que iba encontrando y ellos me decían búscale por acá, búscale por allá. Y estando en España estudiando ya el posgrado de arquitecto, mi papá lo nombraron juez en Ginebra. Tuvo que ir a un litigio internacional. No me acuerdo qué rama del derecho era o si era una cosa general. Y fue a Europa y entonces quedó conmigo de hacer un viaje por toda España. Mi papá tenía unos clientes muy importantes españoles, especialmente en la cosa editorial. Estaban la familia Salvat, que le dijeron a mi papá que hiciera escala antes de Madrid, que pasara por Barcelona. Entonces mi papá me citó en Barcelona, ahí nos juntamos los dos para hacer un recorrido por toda España. Y efectivamente empezamos a hacer el recorrido, pero en esas recibió mi papá una carta de México en la que, no voy a dar nombres porque creo que no lo debo de decir, pero en que uno de mis hermanos le pedía permiso para entrar a una orden religiosa. Mi papá había sentido que le habían tomado el pelo las autoridades con las que se entrevistó cuando Enrique, mi hermano, decidió irse a una orden religiosa en donde le dijeron que iba a ser sacerdote, que quién sabe qué, y lo único que hicieron fue mandarlo a Guatemala, y que Enrique, que había hecho unos magníficos estudios y una magnífica carrera, pues en Guatemala lo desviaron totalmente de su vocación, de su vocación laica, digamos. Y mi papá, como le pedía otro hermano entrar a esa orden, dijo mi papá, ya me tomaron el pelo una vez, pero no dos veces. Entonces, desgraciadamente, se vino a México, pero antes de venirse, me dijo, mira, hay que investigar en Valladolid los expedientes de los Fernández del Castillo, tales y tales y tales. Hay que ir a Santander a pedir, porque él ya había estado en Santander varios años antes, y hay que pedir las copias de tales y tales documentos, y hay que ir a los corrales, y hay que ir a toda esta cosa, y ahí poco a poco me fui haciendo aficionado, pero siempre con la idea, no con la idea de pretensión ni nada, sino que con la idea de ubicar perfectamente a la familia
dentro de la historia y no con una vanidad, porque luego han dicho que pues lo hacía yo por vanidad, y nunca me entró la vanidad dentro de la genealogía, sino que me entró orgullo porque me di cuenta que no solamente en México, sino que también desde sus orígenes habían sido gente de bien. Y entonces, como dicen ridículamente los afrancesados, la petite histoire hace la historia de las naciones. Y entonces, pues, la afición mía fue conocer bien al fondo la petite histoire, porque en todas partes en donde investigué, encontré que eran familias, aunque fueran rústicas, pero dentro de su rusticidad habían sido sobresalientes unas y otras mucho más que sobresalientes. Así fue. Muy bien, José Luis. Oye, ¿y le dedicaste muchos años a eso en España? ¿Tuviste varios años en España o fueron diversas excursiones? No, muchísimos años, sí, en diferentes épocas y excursiones que hacía yo. Qué bien. Y sobre todo que fue tan grande la acogida que me dieron los españoles y que me ayudaban a encontrar todo esto, que pues me iba yo picando y me decían, mira, ya encontré algo de tal, que esto te debe de interesar a ti. Iba yo y lo buscaba y efectivamente me había interesado y me interesaba más, y a veces eran cosas que no me interesaban en lo más mínimo, pero que sí eran, pues, cosas relacionadas, interesantes. Sí, interesantes. Oye, José Luis, pero cuéntanos de tus experiencias en los corrales. ¿Cómo fue que fuiste encontrando toda esa riqueza de papeles que ahora tenemos en la familia, ¿no? Mi papá fue en el año de 49, tuvo una comisión de la UNESCO en París. Y entonces, él ya había viajado muchas veces a Francia y alguna vez a España. Y entonces se fue con una familia. Ay, perdón. Bueno, mi papá fue a Santander con interés de visitar a los corrales y estaba muy bien relacionado tanto socialmente como profesionalmente, y conoció a una familia, González de Riencho, que eran descendientes de Ceballos el Caballero, del cual descendemos nosotros también. Y platicando mi papá con el señor Ceballos, con el señor Riancho, le dijo, hombre, pues si tenemos entronques comunes y tal cosa. Y entonces fue mi papá a Santander, y con este señor que era el arquitecto municipal de Santander, que había hecho la reconstrucción de Santander, porque Santander tuvo un incendio terrible en el año 41, y entonces acompañó a mi papá al archivo del Instituto de Estudios Montañeses, con el señor Riancho, que lo puso en
puso en relación con un señor que se llamaba Tomás Maza Solano, que era el director del archivo, y con José Manuel Quijano, no, con Gilberto, no, creo que nada más era Manuel Quijano de la Colina, y que por cierto, este señor tenía un poquito de resquemor con nosotros, era muy amable, pero yo creo que este señor tenía algunos intereses que pensaba que nosotros buscábamos, pero este señor intereses de origen de nobiliario, alguna cosa así, porque inclusive este señor tiene un documento sensacional. Él ya murió. Yo en una ocasión hablé con su hijo y no, el hijo dijo que no sabía y que no, pero este señor tenía un documento, tenía la ejecutoria con los escudos y todo de don Carlos del Castillo y Ceballos, que emigró a Perú, a Cajamarca, y y lo tenía este señor Quijano porque habían sido apoderados de la familia, o no sé, pero el caso es que él lo tenía, ¿no? Y no lo negó el señor Quijano cuando yo se lo dije, y me dijo, sí, yo lo tengo, y te lo voy a dar, y no sé qué. En esa se murió mi papá repentinamente. Yo me seguí escribiendo con él, pero ya después murió él y ya nunca volví a escribir, y su hijo me dijo que no sabía de lo que se trataba. Bueno, pero entonces mi papá le dijo a este señor Quijano que no había ninguna familia Fernández del Castillo en Los Corrales. Entonces mi papá dijo, vamos a los archivos con el jefe de los archivos y con estas cosas, y lo primero que abrieron fue en donde estaban los Fernández del Castillo, que después fue publicada en la revista de Santander, la parte en donde habla de los Fernández del Castillo y de los del Castillo y de los Sáiz de Arce y de toda la genealogía de estos señores. Cuando... Oye, José Luis, ¿y en la familia hay alguna copia de esos escritos? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Si tú tienes... ¿De la revista de Santander? Sí, yo te di una copia de la revista de Santander. Ah, correcto, donde aparece el censo del Marqués de Ensenada. El censo del Marqués de Ensenada, correcto, sí. Correcto, sí. Perfecto, sí. José Luis, muchas gracias. Pues síguenos platicando, bueno, si pues, eres tan amable. Mi papá tenía la revista esa de Santander, tenía una serie de cosas, y entonces me dijo, mira, hay que buscar todas estas cosas que van a dar luz sobre la familia. El primer interés que tenía mi papá y que me lo transmitió a mí era hacer una biografía de don Bernardo, perfectamente estudiado, perfectamente documentado, y después de su descendencia, de su descendencia aquí. Pero fueron tan buenos los descubrimientos que hice yo allá que me fui para atrás, y desgraciadamente hice yo muy buenas relaciones con una señora que era directora del Archivo de Indias en Sevilla, que me había prometido darme una serie de cosas, pero yo, mis viajes a Sevilla fueron muy cortos, entonces no me daban lo que
o bueno, no encontraba yo lo que quería. Y esta señora puso a mis órdenes, entre comillas, a una investigadora que no investigaba nada, porque yo le decía que había que buscar en el archivo de pasajeros a Indias toda la documentación de don Bernardo, de cómo había venido a México, todo esto, y no lo hizo. Y yo compré me traje de España una colección muy grande de la lista de pasajeros a Indias desde muy antiguo, todo lo que estaba publicado de eso, porque después se suspendió la publicación y luego la continuaron. Yo no encontré nada ahí, y esos volúmenes se los regalé al Instituto de Cultura Hispánica, que antiguamente estaba aquí en la calle de Tabasco, y hoy creo que lo tienen esto está en la biblioteca del Casino Español, porque pues no encontré nada trascendente, ni de mayor importancia para mí. Y porque busqué no solamente a don Bernardo y al señor Fernández de las Redondas y al señor Campo, y la familia Valle, que tampoco encontré. Y entonces por eso regalé esos volúmenes. Pero después, con el tiempo, conseguimos la información matrimonial de don Bernardo, en donde ya viene la nave en que vino, quién era el capitán y todo esto. Pero lo que no dice esta cosa es en qué calidad venía él, porque esta calidad está en el archivo de Indias, pero esa investigadora, porque ya no dejan investigar a la gente que no lleva una credencial de investigador al archivo de Indias. Entonces le dije yo a la señora, le dije a esta señora, le dije, pero son tales y tales y tales y tales tales documentos, tales noticias. Y me dijo la señora, no hay nada, que sí, que seguramente lo hay. Y es lo que nos falta de saber de don Bernardo, porque don Bernardo, antes de embarcarse, pasó un año en Cádiz, porque eso lo sé por la fecha de su limpieza de sangre y la fecha en que se embarcó. Y entonces no sabemos qué hizo en ese tiempo. No sabemos, ni además con qué calidad venía. Claro. Si venía para explotar minas, si venía esto nada más, la cosa general que venía, que tenía parientes importantes y nada más, ¿no? No sabemos. No sabemos más. Pero ¿cómo te enteraste de la Casa de los Corrales, de los Sáenz de Arce, de toda esa serie de ramas? Toda esa cosa mi papá la tenía muy investigada. Mi papá, desde muy joven, le dio por investigar, porque su papá, ¿sí? Su papá era investigador, historiador, investigador, como todos sabemos, y cuando la persecución religiosa, mi papá y su papá estuvieron perseguidos, estuvieron viviendo primero en la casa de la familia Rubio y luego después en la casa de la familia Ogarrio, y pasaban grandes momentos
pues que solamente estaban ellos juntos, y entonces seguramente el abuelo Francisco le fomentó a mi papá esta cosa. Mi papá sabía de la Casa de los Corrales por una carta que tenía la familia, que no sé si la tenía mi tío Salvador o otra cosa, pero unas primas de don Bernardo le daban las gracias porque no les cobraba renta, y ahí les escribe que la casa está muy deteriorada, que le faltan los tornos. Los tornos del barandal, pero que tiene sus grandes escudos y toda esta cosa. Y ya hubo una elucubración muy grande, yo no sé si de mi papá, de mi tío Salvador o de mi tío Antonio, que son los que les interesaba, porque a mi tío Pancho nunca le interesó. Le digo, a pesar de que era un sabio y que era un hombre muy docto, nunca le interesó lo de la familia, y Eduardo, mi tío, pues, menos, yo creo. Y entonces hicieron una serie de escudos que ponían, que revolvieron el escudo de los González Quijano, que son otros de los Quijano, que decía no duermo, mi corazón vela, y que lo ponían como orla del escudo de los Fernández del Castillo, que no era así. Luego después este tío sui generis que teníamos, que se llamaba Rafael, se quiso cruzar de caballero de Malta, del cual yo tengo la documentación, que me la hizo llegar Carlos, mi hermano, y que Carlos, mi hermano, no sé si se la regaló Tere, mi tía, y un notario que participó en esta cosa, y además la información que tanto mi tío Salvador como mi papá le dieron a este señor, que sabíamos que el escudo de los Fernández del Castillo tenía unas flores de lis, era en campo verde, y lo de esa orla de no duermo, mi corazón vela, entonces de otra familia, pues sí, eran parentescos y lo que sea, pero el caso es que pero cuando yo lo supe, lo tenía como un hecho. Entonces, estando yo de estudiante en España, un día se me acerca un compañero mío muy amable, amabilísimo, desgraciadamente ya murió, que se llamaba Fernández de Villalta, no recuerdo ahorita el nombre, porque le decíamos siempre el canario, Fernández de Villalta, y me dijo, oye, que tú eres Fernández del Castillo. Sí, soy Fernández del Castillo. Oye, pues debemos de ser parientes. Le dije, pues encantado de la vida, porque era una persona tan simpática, tan agradable, que no me parecía mal el parentesco. Le dije, no me dice la familia